Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con más iLíderes por 25. Tomás, un placer tenerte acá. Marcos. Estamos aquí en este homenaje que estamos haciendo por los 25 años del Digital Commerce en Iberoamérica. 25. Sí. ¿Te imaginas que íbamos a hablar de 25 años del Digital Commerce? No sé, es increíble, un número que impresiona. Bueno, sabes que este es un homenaje y vos conocés parte de cómo se hace este homenaje. Pero antes tenés que contarnos cómo empezó el Tomás digital. En el caso mío empecé con una Spectrum 32K 1987, 86, que ganó Argentina el Mundial. Yo estaba creo que en el segundo año del secundario y un amigo, el padre le había comprado una Spectrum, que era la que usabas cassette, viste que hablábamos en la previa de los cassettes. Bueno, y cargaba los programas, tenía 32K de memoria, así que imagínate lo que era. Sí. ¿Cómo fue el primer contacto tuyo con el digital? Yo los vi, mi familia no tenía dinero, mis padres no tenían dinero para comprarnos ese tipo de cosas. Algunos amigos. Por eso era un amigo, ¿no? Algunos amigos que sí que tuvieron más suerte con sus padres y sus poderes, y que sí que iba a jugar jueguecitos de estos con cassette. Y en mi casa, el primer... Línea de tiempo, ¿qué año? ¿Te acordás más o menos? No me acuerdo. Creo que nació mi hermana, ya tenía pues no sé, en los 80 y muchos, y era un Olivetti. Y a un PC, así con disquetes y todas estas cosas, 286 de Intel, pues llegó tarde. Sí, por eso ya era palabras mayores. Y era un Olivetti, ¿no? O sea, no era un clon, no era armado. No, de marca, o sea, eso era Rolls Royce, ¿no? O sea, eran marcas Olivetti, me acuerdo que estabas Compa, que eran palabras mayores. Estoy pensando en las marcas que había en esa época. Ya me olvidé. La que me acuerdo, que sí que existía. Compa que era palabras mayores. Tenías IBM, Olivetti, IBM, tenía los que no eran clon, porque después los clones eran los que se armaban. Vos agarrás y comprabas las partes sueltas, normalmente tenías alguien que te las armaba, y después te das cuenta que las placas se podían ver. Después venían las que venían ya armadas de fábrica. Era en mi segundo, ya un poco hecho por piezas aparte, montado y con alguna marca rara. ¿Y cómo empezó el Tomás piloto? ¿Cuál fue tu primera escudería? ¿Escudería karting o escudería? Pues yo conozco la de Orange, pero antes de eso hubo algo. Sí. Cuando tenía 16 años, 16. ¿Eso ya en Polonia? En Polonia, en Torun. Bueno, iba a mi secundaria y siempre era una persona inquieta. Y manejaba 2 idiomas, siempre quería conocer gente nueva, y vino un tipo, se presentó y dijo, estamos buscando a gente que quiere escribir en una columna para los jóvenes en el periódico que vamos a montar. Yo me apunté porque pensaba que iba a ser periodista. Así nos conocimos con ese ahora muy buen amigo. Tuvimos una historia de periodismo muy corta, no sé, duró probablemente 6-7 meses. Luego el periódico que ellos montaron quebró, él desapareció y el año siguiente volvió a contactarme y dijo, queremos montar una fundación para promover proyectos de intercambio cultural para gente joven. ¿Te apuntas? No sé de qué va todo esto, pero me suena bien lo de internacional, gente joven, hacer algo. En aquella época Polonia todavía no formaba parte de la Unión Europea, pero se abrían oportunidades y montamos la fundación. Pues yo con 16 años ya tenía mi fundación como co-founder. Y esa fundación sigue viviendo ahí. Y después vino el año pasado 30 años. Y después vino. ¿Cuándo empezaste a vender online? ¿O venías con algo que
generara clientes o que tuviera contacto con clientes a través de canales digitales. Pues ya en aquella época de la fundación ya empezó. Entonces podemos definir karting, porque sí. te voy a nombrar ahora, pues ahí tenés el acceso a lo que viene, tenés que ir con primero el de Ayrton Senna, te voy a nombrar esto para que el día de mañana preguntes qué hacía Thomas, es el Ayrton Senna de, vamos a decir, de la inteligencia artificial predictiva, porque ahora vamos a entrar, vos sabés que estos génesis de un futuro digital tiene una historia, estamos en Brasil, así que mucho más fuerte todavía. Génesis de un futuro digital, que los invito a todos los que nos están escuchando, porque lo siguen por Spotify, o los que nos están viendo en el canal oficial de YouTube. Este homenaje que hacemos de Génesis de un futuro digital son 25 libros que pueden ya ingresar a poder acceder a sus distintas dimensiones, ya sea analógico o digital, en genesisfuturo.digital, donde tenemos más de 200 entrevistas a los Ayrton Senna de nuestro ecosistema, que cuentan en primera persona cómo vivimos, cómo llegamos a hoy lo que tenemos como ecosistema en estos 25 años. Estamos justo en la previa de lo que es el Vitech Day, un evento de 45.000 personas en San Pablo, pero cuando empezó eran 200 personas, perdón, eran 40 personas cuando empezó, y el primer BPS fueron 200, Vitech Partner Summit fueron 200 personas. Y eso fue no hace tanto tiempo, eso fue 2009, ¿verdad? O sea, mucho tiempo atrás parece, pero no fueron tantos años. En el caso del, vos estás hoy en Synerise, hoy una de las principales empresas de inteligencia artificial en lo que es predicción de comportamiento, lo que llamamos predictivo. Sí. Pero vamos a hablar de datos, ¿no? ¿Cuándo empieza a hablar de datos? Y eso a nivel de, si querés, masificación o democratización del acceso a datos. Muchos de los entrevistados hablan que el momentum, o sea, cuando uno dice empezó, fue cuando Google sacó Google Analytics y empezamos dio como es hoy el ChatGPT, que dio el acceso a lo que es inteligencia artificial generativa, y lo masificó. En ese momento fue cuando se empezó a medir, ¿no? Pero ya estaban los datos, lo que faltaba era la medición. ¿Cuándo pensás? ¿Vos estás de acuerdo con eso o cuál es tu hito para vos? Sí, por el lado de digital, sí. Yo vivía aquella época en Orange, a mí me tocaba liderar programas de transformación de experiencia de cliente y multicanalidad. Y con multicanalidad empezamos a introducir canales digitales, y lo bonito de digital era justo eso, que se podía medir, que había eventos y la trazabilidad de las cosas era totalmente distinta. Eso está bueno, ¿no? Porque vos en Orange tenías la parte de BI, ¿te acordás que uno hablaba de BI? Y hablabas de los grandes dashboards y poder manejar con Business Intelligence, tener, la información que te podía tomar te facilitara la toma de decisiones del todo el negocio, pero siempre eran de grandes volúmenes de datos que eran, si querés, analizados, pero sin algoritmos o regresiones de por medio. Y además era todo caro, porque grandes empresas se podían permitir tecnologías de este tipo, y curiosamente los BIs vienen de áreas de soporte, no operativas, que controlan el día a día, y solo ahí había algo de visión completa del negocio. Pero si tú gestionas un canal, ves un fragmento del cliente, un fragmento de la historia, ¿no? que tiene el cliente con la empresa, y un poco vas a ciegas. ¿Cuáles serían los 3 momentos a partir de, si queremos, los 2 que vienen después, a partir de Google Analytics? No, para mí, después de Google Analytics, que empezó con la parte web, yo creo que sí que hay un momento de aplicaciones móviles que nos dieron bastante más datos de engagement de los clientes. ¿Pero es la aplicación o es el device? Porque la aplicación, yo te lo tomo, porque es el device. Porque con lo que me estás diciendo, y esto, acordé que ustedes cuentan en primera persona y yo desarrollo en tercera, ¿no? Entonces necesito que me tires carne, ¿no? O sea, me tires datos. Porque es cierto, es el device, es el mobile, pero lo que te da los datos es
el que tomaste la aplicación móvil de movilidad, el que consultaste a través de la aplicación o que usaste el contenido de música, o el que usaste la aplicación del marketplace, o usaste la de ir de un lugar a otro. Que eso es que radica en el device. Sí. Pero es las dos capas, la capa de device y la capa, porque el device te da la IP, te da qué tipo de sistema operativo y te da la geolocalización de dónde lo estuviste usando. Eso desde el punto de vista de generación de data, que es muy interesante, pero tuvo un impacto más importante en nosotros como usuarios, porque realmente con este device, ¿no? Nosotros empezamos a interactuar con las marcas, con las empresas de forma totalmente distinta. Y luego el device con las aplicaciones hizo una cosa muy bonita, que es unificar el mundo on y off, porque al final nos movemos y nos ha facilitado interacciones y nos ayuda a gestionar de forma más eficiente cosas en general. Sí, y tengamos en cuenta algo cuando lo estabas diciendo, que permitió ejecutar esos petrodatos. Porque hoy para ejecutar los petrodatos, vos siempre das un caso muy conocido en Polonia, que es el OXXO del Żabka, ¿no? El OXXO de Europa. Pero si ese OXXO que tiene más de ¿cuántos millones de ahora usuarios? Ahora 12 millones de usuarios. Y más de 12.000 tiendas, pero puede ejecutar los datos porque tiene un programa de fidelidad que concentra todos los datos en un lugar, tiene trazabilidad, pero tiene la aplicación que está en el device que permite ejecutar, porque si no, no podías ejecutarlo, porque vos tenías que poder saber dónde está la persona y poder hacer el push, porque si no, antes el push era vía mail o vía llamada, hoy si querés WhatsApp. O se tenía que pagar, o de los que se sigue haciendo, ¿no? Pagando a los terceros para que nos busquen las audiencias, ¿no? Afines a lo que nosotros. Y siempre son como mucho clusterización, ¿no? O sea, sí, no tenés hiperpersonalización, no es uno. Bueno, ¿y cómo llegamos al 1-1? Porque eso es lo importante, ¿no? O sea, vos decís, está bien, en el primer momento empezamos a medir Google Analytics. Segundo momento, si querés, la ubicuidad que nos dio la ubicuidad a los datos y la interacción, y si querés, el hábito y la cercanía, porque uno lo tiene, es una extensión de nuestro cuerpo y lo tenemos, es lo primero que vemos y lo último que vemos en el día, normalmente, en la mayoría de los casos. Estamos generalizando, el que se siente identificado es mera, como dice la película, es mera coincidencia, ¿no? Son todos ficticios los datos, pero somos hiperdependientes en el hábito. Las excepciones son los que no hacen esto que estoy diciendo. Pero ¿cuándo entramos a la hiperpersonalización? ¿Cuándo pudimos generar desde el lado de la oferta? Que la oferta tenga capacidad de poder transformar esos petrodatos en un combustible que genere valor, que genere impacto. Pues ahí entra lo que nosotros en Synerai siempre decimos, hay tres componentes que tienen que jugar y colaborar. Uno es justo el acceso a ese data, con la capacidad de capturar y analizar y decidir sobre el dato en tiempo real. Porque lo de dato, e incluso en la industria, que cada uno pregunte o se plantee y esto es importante, por eso, ¿qué significa en mi empresa? Por eso, aclarar el tema de tiempo real porque no tiene latencia, lo que tiene se ejecuta sobre el dato real y el último dato. Incluso los data lakes, es muy bonito tener data lakes, residen ahí datos, pero explotar estos datos, analizar en vuelo, hacer cálculos en vuelo sobre un ejemplo súper fácil, recalcular en cada segundo con mi comportamiento cuáles son las 5 categorías más relevantes para mí, para ir observando y recalculando. Este real time, nosotros hablamos muchas veces de real time, que no es de real time, esto es lo pongo porque el nombre es sexy marketingiano, hay que tenerlo en materiales de marketing. No, ese real time es hiper importante. ¿Por qué? Porque la personalización e hiperpersonalización empieza por
el captar el contexto, la intención del usuario. Y estos son micromomentos y no tenemos mucha ventana de oportunidad para poder fallar. Vos venís siguiendo mis sagas, que les recomiendo a todos los que nos están escuchando o viendo, que todas las semanas, los sábados, publico una columna en LinkedIn para Digital Commerce Capsule, que normalmente son sagas, ¿no? De 4 capítulos, que ahora cerré una, donde venimos hablando de esa revolución invisible del retail media, donde cambiamos y está cambiando la forma de que nosotros, el funnel, la forma que accedíamos a esas audiencias y la forma que impactábamos a esas audiencias, y ya no es un tema de cantidad de impactos, sino en el contexto que son esos impactos, porque no es lo mismo. Antes decía, bueno, cada tantos impactos tengo tantas personas que hacen clic, tengo tantas personas que van comprando. Clásico funnel tradicional. Ahora ya es como si fuera un flywheel, que tenés que estar constantemente acompañando según el ciclo de vida de ese compra de producto o de servicio, para que esté en el momento de la decisión, que no es el último clic, el momento de la decisión. El momento de la decisión es cuando el cliente sabe que quiere o no sabe que quiere, pero va a querer. Porque ahí está la parte predictiva, ¿no? Y ahí justo sumamos a lo del dato y el dato en tiempo real. Y añadiría microdatos, los metadatos a algunos pequeños detalles que realmente aportan valor. Por ejemplo, si yo estoy mirando, yo soy de Samsung, ¿no? Y que la tecnología se fije que yo estoy buscando un Samsung de serie A, además con color verde. Y aparte que sepa que vos no lo tenés porque vos compraste el Samsung hace 2 años, sí. ¿No? Y con estos microelementos ya que empieza a construir, ¿no? La predicción, lo que puede ser relevante y cuando... Y el contenido, porque acá lo importante es el contenido, ¿qué te muestra? Si ya estoy indicando que me interesa, no miro ningún Samsung plateado ni negro clásico, ¿no? Y voy directamente al verde, eso quiere decir, ¿no? Esta intención está ahí del usuario y está en el dato, ¿no? Que hay que saber. ¿Para qué te voy a mostrar otros colores que no sean los que vos querés? ¿Ah? Sí, es cierto. Sí. Bueno, y eso, ese dato, y a eso añadimos esta capacidad de la IA predictiva, y nos especializamos justo en... Tenés que ir cambiando las caras de... Vos estabas mirando, si te fijás, esto para que la gente que nos estaba mirando, mirá lo que tenías. Vale. Okay, ahora sí. Van cambiando. Esto es como si fuera la publicidad. Esto es publicidad vieja, la vieja guardia, ¿no? Monetizas de alguna forma. Por ahora no está. Es mala idea la monetización. Pero vieron que vamos cambiando, ¿no? Vamos cambiando las caras para que vayan viendo. Este retail media sin la parte de predicción de cienes. Pero añadimos justo la IA predictiva, porque la necesitamos, porque analizar tal cantidad de datos y de lo que nos sale desde las correlaciones es imposible, inhumano, y porque con tantos datos, tantos clientes y tantos matices, es difícil tomar y programar decisiones, necesitamos la automatización. Por eso, data, la IA predictiva y la automatización. Y cuando ponemos los tres elementos a trabajar, se hace magia. Bueno, ahora entendieron por qué Thomas es el Ayrton Senna de la inteligencia artificial predictiva. Ahora me vas a dar el casco de Ayrton Senna y vas a agarrar el de Hamilton. O sea, vamos a hacer el paso de casco. ¿Ah? Acá pasa. ¿Vos te diste cuenta que todos los mozos acá en Brasil te miran con una cara de decir, este señor que tiene el casco de los dos cascos? Esto no saben. En Brasil es como traer la reliquia de Harry Potter más deseada, ¿no? O sea, todo el mundo yo digo siempre que en Brasil es más ídolo Ayrton Senna que Pelé. Y la gente cuando me dice, no, Marco, no, lo que son fuera de Brasil, vos le preguntas a cualquier brasilero y te va a responder. By the way, impresionante la serie. Sí. Pero primero tiene que ver el documental y después la serie, ¿no? Las dos cosas, yo creo que es la forma es ver el documental en Netflix y después ver la serie, porque da un contexto general y explica por qué Ayrton Senna es lo que es, que ha trascendido más allá de todo. Ahora me has provocado una reflexión sobre las grandes escuderías de los vendors de tecnología,
y un poco el papel de un jugador como Sinera es para desmontar un poco la... Bueno, es parte de eso, vos, o sea, si ves lo que nosotros hablamos en la última saga, Sí. es este retail media invisible, está cambiando la forma, y uno veía que yo siempre decía en mi previa, la saga anterior, yo hablaba del display, muere el display. Sí. Pero no es que muere el display y mueren los jugadores del display. Migra, o sea, el buscador pasa a ser otra cosa. Y la decisión pasa a tomarse dentro del buscador, con agentes que forman parte de ese buscador, y ahí está la palabra, lo que quiero que terminar de cerrar este video podcast para líderes por 25, que es cómo va. Tenemos dos tecnologías exponenciales, una es Internet y otra es, si querés, inteligencia artificial, que se multiplican, o sea, se exponencian, porque es la tecnología exponencial al cuadrado o a la n, porque sobre Internet se potencia inteligencia artificial. ¿Cómo va a ser la interfase del futuro según Thomas? ¿Hacia dónde va esa interfase que hoy es touch, que hoy es visual, y que va hacia una migración para trabajar donde ya no, lo que yo tengo que interactuar con oferta ya no es el clásico contenido que indexa los buscadores, sino va a ser el clásico contenido que indexan los agentes. Y voy a interactuar con usuarios finales, consumidores y agentes, que son los copilots o pilot, depende de ese consumidor final. O no, porque puede ser un B2B que no es el consumidor final, pero el que termina comprando es un pilot o un copilot. Pues no quería ver el mundo con esta versión, pero cada vez me estoy quedando convencido de que sí, que acabaremos apoyándonos en algún agente asistente que va a unificar capacidades de voz, de imagen, y va a gestionar con nuestros datos, con acceso a nuestros datos y conocimiento de nosotros, y vamos a hablar con él. ¿Por qué no pensaba que, por ejemplo, voz, ¿no? En algún momento sería el tipo de interfaz preferido? Porque somos multitarea, quiero decir, no sé, hablar ocupa tiempo y espacio. Y, por ejemplo, si yo estoy en una reunión de trabajo incluso y me he desganchado porque no es el tema más interesante para mí, normalmente para hacer otra cosa tendría que, no sé, desaparecer. Con el chat, por ejemplo, y escribir, tengo otro canal en paralelo, no molesto a nadie, ¿no? Y puedo ser más eficiente. O peor todavía, ¿no? Si Pero, la experiencia es relevante, yo puedo tercerizar, puedo dejar en manos de ciertas tareas que para mí, dejándole bien los inputs, dejando el prompt bien configurado, el resultado yo sé que va a ser una experiencia mucho mejor que si yo me pongo, porque el tiempo que le dedico y la relevancia o el resultado final va a ser mejor por parte de ese copilot. Pero me resultó interesante cómo empezaste con tu respuesta. Va a apoyarnos, no dijiste que va a reemplazar, sí, no, sino siempre va a ser un complemento, sí, que es la parte de, como yo hablo de Human First, Augmented, ¿no? Sí. Que es aumentada, la parte de inteligencia artificial first y human first, que es un plus, ¿no? Que es la sumatoria de las dos cosas. Con esto totalmente estoy de acuerdo. Siempre bueno, y si tenés que cerrar este e-líderes por 25 con una frase que resuma estos 25 años, que te salga del corazón, del estómago, ¿cuál sería esa frase? ¿Cuál sería esa palabra? Siempre me vuelve el concepto de lo que es lo único constante es el cambio, y es así porque las cosas siguen cambiando. A mí la transformación ha acompañado siempre y no va a acabar. Eso parece que solo acaba de empezar. Sí, es como nosotros decimos, desaprender lo aprendido para aprenderlo nuevamente, ¿no? Que lo único constante va a ser el cambio y el aprendizaje, adaptarse a ese cambio. Amigo,
Un placer. Un placer. Y seguimos con más eLeader por 25. Si les resultó interesante esta entrevista, sigan con las próximas y entren en genesisfuturo.digital para acceder a todos los contenidos desarrollados de estas entrevistas donde los protagonistas, nuestros Ayrton Senna del Digital Commerce, les cuentan en primera persona cómo llegamos a estos 25 años para entender el pasado, para dominar el presente y estar preparados para lo que se viene en el futuro. Seguimos con más eLeader por 25. Muchas gracias. Gracias por unirte a eLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en eLíderes por 25.